Gracias por seguir en este su programa Bajo la Lupa. El tema que estamos tratando es América Latina en el mundo, con la participación de Ricardo Maduro, expresidente de Honduras. Ricardo, como te decía en el primer bloque, ¿qué significa, digamos, de dónde viene esta fortaleza de un país democrático? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el secreto de esto? Yo creo que, como en la vida, las lecciones más perdurables y las más profundas son las que se sufren, ¿verdad? Las que vienen de crisis. Nosotros pasamos por muchos años de gobiernos de facto, de guerras civiles, de interrupciones en nuestro progreso democrático. Entonces, a pesar de tener partidos viejos de 100, 120 años tradicionales, sufrimos muchísimos, pero muchísimos trastocos a nuestro sistema democrático. Entonces, cuando los constituyentes, los miembros de la Asamblea que escribió la Constitución última, del 82, llegan a decidir qué hacer, deciden asegurarse que incluyan en ella una serie de elementos que ayudarían a evitar lo que había sucedido. Específicamente, por ejemplo, en cuanto a los gobiernos de facto y los golpes de Estado, ellos se habían fijado de que era muy fácil para un presidente influir en su propia reelección, en efecto un golpe desde el Estado. Entonces deciden prohibir la reelección. Y el tema era tan sensitivo para los legisladores de ese momento que deciden prohibir la reelección y además calificar de traición a la patria el mero hecho de intentar cambiar eso. Entonces, ese tipo de elecciones, por ejemplo, hay otro artículo que dice que cualquier funcionario público que intente esos cambios o que promueva o apoye directa o indirectamente cesará en sus funciones inmediatamente, la palabra inmediatamente, lo cual es un concepto legal también un poco agresivo, podría decir, porque no requiere de juicio ni de sentencia, inmediatamente cesa en sus funciones. Entonces, este tipo de crisis fue lo que nos hizo empezar a estar conscientes de la necesidad de construir las instituciones democráticas y la democracia, conscientes de que algún día, quizás ya cuando tenemos un sistema más maduro, más balanceado de poderes del Estado, pudiéramos progresar a otros tipos de elección, como puede ser un periodo mayor o una elección no consecutiva o una reelección, pero eso tendría que ser, siento yo como expresidente y como ciudadano, solamente posible a través de un referéndum y plebiscito en su momento, y no veo otra forma que se pueda lograr. Es así como hemos ido construyendo la democracia. También pasamos de sistemas de dedocracia, donde los líderes de los partidos nombraban a todos los candidatos, a una democracia real, donde elegimos a las personas en las urnas, separamos el voto de alcalde, regidores, diputados y presidentes, antes eran uno solo, una serie de avances institucionales que nos permitieron avanzar. Pero el punto que hice también adentro es que aún así, aún con los avances significativos institucionales, no creo que avanzamos suficiente, ni hemos avanzado suficiente en los problemas sociales fundamentales de la gente. Y eso es lo que creo yo que ha creado unas condiciones, un caldo donde puede cultivarse este populismo. Ya, Ricardo, hay algo que digamos a mí me impacta, que en realidad el tema de Honduras fue precisamente por respaldar la Constitución, pero esto no es, lo más increíble es que Honduras internamente está totalmente clara en el tema. Lo primero es la Constitución y las instituciones. Pero ¿qué es lo que está pasando con la comunidad internacional? Es decir, en este momento América Latina está en una especie de confusión. ¿A qué se debe esto? ¿A que hay fuerzas muy grandes, muy buenas comunicadoras, profesionalmente comunicadoras y lobistas, o que hay detrás del escenario? Bueno, no hay duda que para empezar hay un conflicto entre la forma y el fondo, sin duda. La forma, y creo que tengo que admitir como hondureño que aunque soy del partido de oposición y no soy del gobierno, no fui, digamos, partícipe de detalles de lo que sucedió, pero sí admito de que hubo escasa comunicación alrededor del tema. La forma y la apariencia fue la que tradicionalmente se puede denominar de un golpe, en el sentido que al presidente se le captura bajo una orden de un juez y se saca del país, y a pesar de que habían claramente pasos legales que después se explicaron, que definitivamente los detalles estuvieron mal. Los detalles estuvieron mal. Entonces, a nivel internacional, siento yo que la comunidad internacional
demostrando una sensibilidad casi que inédita históricamente al tema, que me parece buena, en el sentido de que no deben de haber golpes de Estado y no podemos condonar ni permitir golpes de Estado. Sale y condena el hecho, y así como ellos mismos acusan de que las leyes nuestras no le dan el derecho de defensa a la persona, al expresidente Zelaya, tampoco le dieron el derecho de defensa al gobierno de Honduras, que a propósito es el mismo gobierno, porque estrictamente en el sentido legal, una sustitución legal del ejecutivo principal, que es el presidente de la República, pero el gobierno sigue. Y es más, el Congreso, la Corte Suprema, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, todos son idénticos. El que cambia es la cabeza, el presidente de la República, y él a su vez cambia la gente de más confianza, que son los ministros. Entonces sucede esto, y si va a Honduras se dará cuenta de que las instituciones siguen igual, que la gran mayoría de la gente pensante, yo no diría todo Honduras, pero la mayoría de los hondureños que vivimos el proceso y que estamos viviendo ahora nos damos cuenta, y no es casualidad que no estamos de acuerdo con la condena internacional. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que toda la comunidad internacional dice una cosa y la gran mayoría de los hondureños, partidos políticos, iglesias católicas, iglesias evangélicas, comisionados de derechos humanos, sociedad civil en su gran mayoría, la organizada formalmente, están en desacuerdo? Entonces yo creo que debiera de haber el respeto por la opinión de los que hemos ostentado posiciones de liderazgo y tenemos un historial de récord de construir la democracia en Honduras y las instituciones, y actuar responsablemente de escuchar el punto de vista. Yo encuentro ahora que a veces la comunidad internacional está diciendo, mira, no nos interesa, a veces dicen así, y además si no estás de acuerdo con nosotros, eres golpista. Y lo menos que somos golpistas, al contrario, sentimos que lo que hicimos es defender lo que hemos estado construyendo en esta nueva etapa democrática desde el 82, o sea, en los últimos 27 años. Y yo creo que muchísima gente, o la mayoría de América Latina, está sobre el mismo tema. Pero yo te pregunto una cosa, ¿cómo puede ser posible que por una equivocación, como digo siempre yo, que el diablo está en los detalles, ¿verdad?, se trate de confundir lo que es democracia y a su vez no se quiera promover a un rey sin reino? Porque si no hay gobernabilidad, una persona no puede manejar un país. Entonces yo pregunto, ¿para qué existe la OEA? Si la OEA en el tema cuando se sacó a Lucio Gutiérrez no funcionó, y si en el caso específico de los problemas de Uribe con Correa en República Dominicana tampoco funcionó, entonces ¿tú no crees que precisamente fue la OEA, que debería de ser el equilibrio o el negociador, es la que falló? Me parece que en este caso en particular la OEA ha actuado más bien como una institución de presidentes y no de gobiernos, porque el presidente no es el gobierno, y la OEA debiera estar preocupado no solamente por las crisis que atañen a los presidentes, sino que también que atañen a los poderes del Estado. Y si hubiera sido así, la OEA creo que desde un principio, cuando el expresidente Zelaya confronta a la Corte Suprema, confronta al Congreso Nacional, entonces la OEA debiera, bajo la Carta Democrática, preocuparse por las implicaciones de estas crisis de tipo político profundo y serias desde entonces, y que por lo tanto siento que la OEA ha jugado su rol en una forma muy limitada, y además que le faltó en su momento escuchar con profundidad a todas las partes.